Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Con beneplácito recibimos en las instalaciones de Grupo Presente Multimedios, en el marco del rediseño de la columna vertebral de todo este corporativo que aglutina, periódico, radio, televisión y redes sociales, de Diario Presente, el rediseño de Diario Presente. Bienvenido, antes que nada, licenciado Arturo Núñez Jiménez, a esta su casa, en donde hemos tenido la oportunidad de platicar, y hoy en este lugar nuevamente, en donde se encierra la historia durante 55 años del estado de Tabasco. Muchas gracias, Gabriel, por la bienvenida y muy contento de estar aquí con ustedes, renovando propósitos y felicitándolos por esta iniciativa de la sección dedicada a energía por el Diario Presente. 2015, año de retos, Ileana. Así es, rumbo al 56 aniversario de Diario Presente, y bueno, queremos presentarles para los que están en radio, que nos están escuchando, están con nosotros aquí presentes también, además del gobernador visitando nuestras instalaciones, también Dolores Gutiérrez, ella es la secretaria de Comunicaciones aquí en el estado, la coordinadora, y Manuel Pineda, director del Diario Presente. Gracias, también aquí vamos a estar platicando con ustedes, con el auditorio, sobre todo en lo que tiene que ver en materia energética. Gabriel, el rediseño de Diario Presente está planteando esta nueva sección de energía, en donde queremos que nuestros lectores vayan siendo parte de esto que se está viviendo en Tabasco. Y precisamente en ese sentido es esta plática con el gobernador del estado, que hoy está aquí con nosotros, don Arturo, bienvenido. Y bueno, ¿qué le parece si empezamos a entrar en materia? Manuel. Bienvenido, gobernador. Para nosotros es un gusto tenerlo aquí. Como dice Gabriel, en esta hemeroteca donde se guarda toda la historia a través de las páginas del Diario Presente, de la historia de Tabasco. El primer número me consta. Sí, desde el primer número tenemos aquí. Y bueno, pues para entrar en materia, la idea de esta plática es quitar un poco los mitos y realidades de lo que pueda pasar en Tabasco a partir de la reforma energética. ¿Qué es lo que viene para Tabasco en este 2015 en el tema petrolero? Bueno, desde luego las expectativas que ha generado los cambios introducidos en todo el régimen de los hidrocarburos, pues ha generado precisamente grandes posibilidades de inversión para el Estado, tanto por parte de la paraestatal, que tiene un programa de inversiones muy ambicioso y tiene a Tabasco como una de las áreas de reserva sustitutivas de la declinación que el país ha experimentado en su producción en otras zonas, particularmente en aguas territoriales, y también, derivado de la apertura a la inversión privada, la posibilidad de nuevas inversiones por parte de empresas vinculadas al sector hidrocarburos. Quizá habría que partir del hecho de que hubo una primera ronda, la llamada Ronda Cero, que fue un mecanismo para, primero que nada, decir qué de lo que ya viene operando Pemex se le reservaba para que lo continúe explotando, lo continúe trabajando, y eso no se sometiera a licitación, a concurso, con la participación de empresas privadas. En esa Ronda Cero, que fue un proceso largo de negociación entre Petróleos Mexicanos y el Gobierno de la República, la Secretaría de Energía, se decidió, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con plataforma continental, el área terrestre de Pemex en Tabasco, lo conservara precisamente Petróleos Mexicanos. Recordemos que nuestro estado tiene 17 municipios y que por lo menos 14 se consideran de producción petrolera, solamente 3 no: Emiliano Zapata, Balancán y Tenosique. Seguramente algún día habrá, porque parece como muy localizado un área cuando en todo el resto del territorio estatal hay petróleo. Y yo creo que fue una decisión correcta, habida cuenta que Pemex tiene mucha inversión acumulada, mucho trabajo realizado, tanto evidentemente en campos y pozos en plena producción, como en el retorno a los llamados campos y pozos maduros,
como en la exploración de nuevos campos y pozos que algunos han resultado exitosos. Sin embargo, se me informaba por parte de algún funcionario de Pemex de que tampoco está excluida la posibilidad de la participación de la inversión privada en esta ronda cero para Pemex. Eventualmente Pemex puede no solo contratar, que ya lo hace en una cantidad significativa, un 70% de su actividad es contratada, sino que eventualmente podría también establecer formas de asociación con empresas privadas. Pero además hay que considerar que la apertura hacia la inversión privada que ha implicado la reforma energética, tanto la reforma en el ámbito constitucional como en las llamadas leyes secundarias, establece que también podrá haber inversión privada en otros rubros de la actividad petrolera, no solo en la exploración y extracción, que claro, serían las dos más relevantes, las actividades más importantes, pero también lo habría para las redes de almacenamiento, para las redes de distribución, para las redes de comercialización. Incluso hay un calendario que se estableció para progresivamente ir dando oportunidad a la inversión privada en esas otras ramas de la actividad económica vinculada a los hidrocarburos, y no será difícil dentro de algún tiempo ver gasolineras de empresas privadas como en otros países. Almacenamiento, traslado. Sí, y las propias estaciones de comercio. Ahora, la llamada Ronda 1, que ya inició, ya se puso un primer paquete de lotes, de porciones territoriales a licitar, ya hubo participación de Pemex y de empresas privadas. Y en este caso, sí, el llamado proyecto Litoral Tabasco, que es un proyecto muy importante de Petróleos Mexicanos, que ha resultado muy exitoso en campos y pozos petroleros en aguas someras, cercanas a la costa, ha planteado la posibilidad de coinversiones con empresas privadas, y se considera que es uno de los proyectos insignia para la reposición de parte de la producción que está declinando Cantarell aceleradamente. Entonces ese proyecto Litoral Tabasco sería de los que contribuiría a reemplazar parte de la caída de nuestra producción de hidrocarburos. De tal manera que ahí también habrá inversión privada, y esto significa particularmente oportunidades también para Tabasco, específicamente en razón con nuestros dos puertos, con Frontera y con Dos Bocas. En el caso de Frontera, yo creo que se vuelve a abrir una oportunidad histórica para recuperar parte de sus actividades económicas y volverle a darle impulso a la economía del municipio. Y desde luego que Paraíso y Dos Bocas se sigan consolidando como lo que ya son hoy en día un área en expansión de progreso, que además de la inversión directa que haga Petróleos Mexicanos ahora como empresa productiva del Estado, que es la naturaleza jurídica que se creó en la Constitución General de la República específicamente para Pemex y para Comisión Federal de Electricidad. No hay otras dos empresas productivas del Estado así catalogadas, y con esa figura se ha buscado, entre otras cosas, darles mayor autonomía de gestión, mayor capacidad de decisiones, mayor posibilidad de poder no estar sujeto a regulaciones como otros entes públicos, dada la naturaleza y las características de los procesos productivos, de la innovación tecnológica, del dinamismo que caracteriza al sector energético en general, al de los hidrocarburos en particular. Entonces, con el ánimo de quitarle mucho peso
que tenía encima de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se ha establecido esta nueva figura que busca reforzar la autonomía de gestión. Y en ese sentido, no es solo la inversión que puedan hacer las empresas productivas del Estado, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, sino también otras empresas, en este caso de carácter privado, otros grupos empresariales que se preparan para apoyar de distintos modos las demandas que van a estar asociadas a la presencia de una mayor actividad petrolera, construcción de hoteles, torres y edificios de oficinas empresariales, restaurantes, centros comerciales, y hay la expectativa de que a la inversión petrolera rigurosamente dicha se adicione esta otra inversión de apoyo a la actividad petrolera. Es el verdadero boom petrolero. Que formaría parte del boom petrolero. Gobernador, dentro de las cosas que de repente como tabasqueños nos cuestionamos o nos preguntamos es, viene todo este boom petrolero, ¿cómo aprovecharlo las empresas tabasqueñas cuando este sector lo que maneja son contratos grandísimos, ¿no? Se ha buscado el promover los contratos compartidos para que puedan tener más participación las empresas tabasqueñas. ¿Cómo ve usted a las empresas tabasqueñas? ¿Cómo está esta relación con las DET, en este caso, relacionada con los programas, con los apoyos? ¿Cómo está usted viendo esto? Bueno, como a ustedes les consta, porque me han ayudado a difundirlo, desde tiempos de mi campaña electoral y mi función como gobernador electo y ya en funciones, he insistido mucho en que uno de los ejes de la estrategia de desarrollo del Estado es el replanteamiento de la relación de Tabasco con la industria petrolera en general y con Pemex en particular. He dicho que los tabasqueños deberíamos dejar de ver a Pemex solo en dos ópticas como lo vemos actualmente, fundamentalmente como un ente donador anualmente a través del convenio marco de colaboración. Pemex le aporta al Estado y a los municipios recursos para presupuestos de obras públicas, para atender necesidades de comunidades ahí donde opera la empresa. Y también nos da donativos consistentes en especie, en emulsión asfáltica, en combustible, que ayuda también al trabajo del gobierno estatal, de los gobiernos municipales, y con frecuencia también lo transferimos a diversos sectores productivos. Se apoya a agricultores, a pescadores, para el uso de sus tractores, de sus lanchas, de sus equipos de navegación, con diésel marino, es decir, cumple una función. De ninguna manera digo que eso no deba seguir, solamente que ya no se restrinja a solo eso. La segunda modalidad de relación es una que también va a continuar por la propia naturaleza de la operación petrolera, que es el reclamo indemnizador. Ver a Pemex como un indemnizador, porque al desarrollar su actividad genera daños y perjuicios. No digo que sea deliberado, es un problema intencional, sino derivado de las características de una empresa de una industria como lo es la de los hidrocarburos, en un ecosistema sumamente frágil, donde el agua es preeminente, como el costero tabasqueño, y que hace que cualquier pequeño derrame rápidamente se difunda y dañe cultivos, etcétera. Entonces, pasar de ver a Pemex solo como donador y como indemnizador, y verlo con nuevos ojos, verlo como cliente, que tendría que ver, Ileana, con la respuesta a tu pregunta, en el sentido de que haya más proveeduría de lo que Pemex necesita para trabajar por parte de empresas tabasqueñas, de preferencia, de la región, en segundo lugar, y aún si fueran nacionales y hasta extranjeras, pero operando en Tabasco. Porque lo hemos dicho simbólicamente, hay empresas cuyos representantes vienen en el vuelo de la mañana, hacen sus gestiones ante PEP y se van en el vuelo de la tarde.
Y si traen su lunch, ni tan siquiera, ni siquiera comen. ni tan siquiera gastan en el restaurante para ir a comer. Entonces, todo lo realizan en otros lugares. Ahí tenemos claridad que en cuestión de proveeduría nacional, de programa de desarrollo de proveedores, pues hay muchas cosas que no vamos a estar en condiciones de proveer a Pemex. Nadie está queriendo perder la realidad, de dejar de poner los pies en la tierra. Es en muchas áreas en donde sí puede haber capacidades para atender la provisión que necesita Pemex para operar o los servicios cotidianos que requiere. Por ejemplo, Pemex tiene en plataformas marinas frente a las costas de Tabasco, Campeche, sur de Veracruz, un ejército enorme de personas que trabajan en plataformas. En muchos casos hay que estarlas movilizando. Además, los que se estacionan allá porque tienen un mecanismo de un periodo de trabajo en plataforma y otro pasan a descansar a tierra firme, hay que estarlos abasteciendo de todos los habituallamientos, la provisión de alimentos, los servicios, el aseo de las plataformas, el mantenimiento de las plataformas, todo lo que implica la operación de las plataformas entraña un gran movimiento, y ahí hay muchas áreas de servicios que pueden, y que de hecho en muchos casos ya la realizan empresas regionales y locales, y que no tienen que ser grandes empresas transnacionales. Obviamente hay cuestiones de equipamiento, de plataformas sofisticadas, de fabricación de ductos muy complejos, que no estaríamos en condiciones ni de capital ni de tecnología de realizar, y que es la que van a aportar, y es también parte del espíritu que explica la reforma energética, ¿no? No solo que traigan volúmenes de inversión en capital, sino que traigan tecnología. Y evidentemente, donde no la tenemos, sería absurdo pretender reclamarla si no hay la capacidad. Pero hay otras muchas áreas donde sí se puede, y en ese sentido hemos avanzado. Pemex nos seleccionó como entidad piloto para el programa de desarrollo de proveedores. Firmamos inicialmente una carta de intención, luego un convenio con el director de Pemex, y hemos avanzado mucho conjuntamente en la elaboración de un diagnóstico, primero de qué es lo que necesita Pemex, para que las empresas tengan claridad y no anden papaloteando de qué necesitarán, sino qué es lo que Pemex requiere. Segundo, qué es lo que hay a nivel local, qué hay en el mercado, qué podría haber, es decir, un diagnóstico de dónde partimos. Y no solo se trata de mantener mejor informados a los potenciales inversores, sino también darles apoyo a través de un programa especial con Nacional Financiera de financiamientos en buenas condiciones, de plazo, de tasa de interés, de tal manera que puedan consolidarse. Debo destacar que de los organismos empresariales afiliados al Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, particularmente la Coparmex, desde que estaba, por lo menos que a mí me tocó, de presidente Daniel Vázquez, y ahora con Héctor Dagdú Rangel, han continuado mucho esta línea de proveeduría, y ellos han llegado a plantear precisamente lo que decía Ileana hace un momento, la posibilidad de establecer consorcios corporativos, que se reúnan varios para ser competitivos y para poder en las licitaciones que tiene que hacer la empresa, porque tiene que estar regida por una normatividad, pues estar en condiciones de competir, porque generalmente en muchos casos de inicio las empresas locales a título individual quedan fuera de la posibilidad real de participar. Formalmente podrían hacerlo, pero los volúmenes de inversión, el tamaño de la fianza, no están en condiciones
de tener los recursos suficientes para hacerlo. En cambio, si se alían, si se establecen alianzas empresariales con ese propósito, podrían tener más éxito y más posibilidades de competir con empresas provenientes de otras partes del país y del mundo. Ahora, hay un tema muy importante. Hemos visto que se han creado figuras legales, jurídicas, para poder mantener el flujo de inversión, porque lo que quieren los inversionistas pues es también seguridad. Nos pegó un fenómeno a nivel nacional, un fenómeno a nivel internacional, el de la violencia, la delincuencia, y en Tabasco también lo hemos vivido en carne propia. ¿Cómo garantizar a los inversionistas que tengan seguros sus capitales, porque viene gente del extranjero, van a vivir y pues evidentemente quieren vivir en un marco de seguridad, gobernador? Claro, yo diría que ha habido tres fuentes de inseguridad para los empresarios en particular, pero en general a la población. Sí. Desde luego los problemas del desafío de la inseguridad pública, los problemas de la existencia de algunos pseudo sindicatos que luego pretenden establecer derechos de piso y de territorio y que son verdaderos extorsionadores, y separarlo de lo que es el reclamo legítimo muchas veces, sin sustento en otras, pero reclamo de comunidades afectadas por la operación petrolera, sí, y que tienen demandas sociales. Habría que distinguir esos tres rubros. Y en los tres estamos trabajando, evidentemente, en el primero, pues combatiendo el delito de frente. Claro. Hemos logrado algunas cosas sin que, yo lo reitere, sea en una actitud triunfalista, solamente para decir que el delito no reditúa, porque claro, luego nada más damos las cifras de cuántos delitos se cometen y no cuántos hemos logrado esclarecer y poner en proceso penal a los presuntos responsables y que finalmente paguen por la falta que cometieron contra la sociedad. Y se debe también difundir que no hay impunidad. En ese sentido hemos avanzado, lo he destacado en muchas ocasiones, en materia de secuestro. Reitero, no es para cantar victoria, bastaría un solo secuestro y todavía tenemos más de uno para estar alerta y no bajar la guardia. Pero respecto del indicador con que empezamos el año pasado, le fuimos bajando en el transcurso del año gracias al trabajo coordinado con la Comisión Nacional Antisecuestro del Gobierno Federal y con dos ingredientes fundamentales: capacitación en tareas de investigación e inteligencia al personal de la Fiscalía Antisecuestro de Tabasco y dotación de equipamiento de lo que le llaman tecnológicamente de última generación, que ayuda mucho a combatir el delito. A veces el éxito en la persecución de un delito hace que los delincuentes se nos desplacen a otros delitos, y entonces del orden común, de menos impacto social que el secuestro, que es seguramente a veces más impactante que el propio homicidio. Claro. La incertidumbre que provoca. Por toda la secuela que genera en la persona afectada y en la familia. Entonces, es necesario reforzar la lucha contra estas otras modalidades del delito, que es el robo a domicilio, el robo a establecimiento comercial, el robo de la nómina a algunas empresas cuando acaban de retirar los fondos de un banco, a los cuentavientes. Entonces, estamos reforzando acciones en cada uno de esos combates de delito para garantizarle a los tabasqueños en general, a los empresarios en particular, una mayor seguridad pública. Y respecto de los otros dos temas, ya tenemos reuniones con los empresarios, los hemos tenido con los sindicatos serios y con las centrales de trabajadores respetables para diferenciarlos de los pseudo sindicatos que de momento atraviesan un
una crisis de credibilidad. Un La famosa cordita. El famoso hilito sí, que para y todo, se ¿no? dedican a chantajear con derechos de piso y de peaje, ¿no? Obviamente, en esos casos lo que estamos haciendo es aplicar la ley, y la parte de la demanda social, creo que de entrada el propio Pemex se está organizando mejor. Al frente del área que atiende estos temas se encuentra un tabasqueño, sí, Bernardo Bosch, a quienes ustedes entrevistan sí, hoy en la nueva sección de energía del periódico Presente, y que también hay nuevos mecanismos de apoyo a las comunidades, como el llamado PACMA, sí, claro, Programa de Acción Comunitaria y Medio Ambiente, que consiste en que todo contrato firmado por Pemex y cualquier empresa en particular, sí, en este caso es para los contratistas de Pemex, no sé si después se vaya a hacer para los nuevos inversionistas competidores de Pemex, no, sí, de tal manera que, si mal no recuerdo la cifra, por cada contrato de 100 millones de pesos, el 2% lo deben dedicar a obras de carácter social en las zonas donde operan, pero hecho directamente por las empresas, lo cual las libera de mucha tramitología a la que está sujeto las entidades públicas, y que luego dificulta que esos recursos se concreten con la celeridad debida y se apliquen. Entonces, estas modalidades también que Pemex ha asumido para tener una convivencia más armónica, más amable, de mejor perfil en las áreas socialmente hablando en donde opera. Bien. Pues precisamente sobre eso hay un tema. Sí, ¿no? ¿Qué papel ha jugado el gobierno del Estado para mantener esas negociaciones en las zonas de conflicto? ¿Cómo interviene para poder solucionar y darles esas? Hay veces que las posiciones se polarizan, porque evidentemente el reclamo legítimo luego va asociado con otros reclamos que no son tan legítimos, o bien con intereses de orden político, sean de carácter partidista, electoral, o incluso pecuniario, porque también hay gente que va en búsqueda de una comisión por el supuesto pago de indemnizaciones. Entonces, Petróleos Mexicanos, con buen criterio, creo yo, ha establecido el hecho de que no se pagan a la mano reclamos, ¿no? Porque eso sería un barril sin fondo, y ya ha ocurrido en otros momentos, claro, y la experiencia pues señala que no ha sido nada positivo. Obviamente ya hay todo un mecanismo y hay toda una historia en el tratamiento del tema. Esto no es nuevo, ¿verdad? Viene de muchos años atrás, desde que funcionó aquel llamado Pacto Ribereño, que llevó a buscar salidas institucionales a una relación del suyo compleja y conflictiva entre comunidades y empresa. Acuérdense ustedes cómo evolucionó del PRODECOT, del Programa de Desarrollo de la Costa de Tabasco, a la CODESPET, la Comisión para el Desarrollo de las Zonas Petroleras de Tabasco, del Estado de Tabasco, luego a las CIMADES, la Comisión Interinstitucional de Medio Ambiente y Desarrollo Social, y de alguna manera la actual Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, conocida por sus siglas como CERNAPAN. Una parte de su tarea es coadyuvar a dirimir las diferencias que surgen en la operación petrolera en Tabasco. Entonces se recibe un reclamo, se registra y se hace un dictamen técnico para ver si el reclamo es procedente o no. Se apoya a veces en instituciones académicas que tienen los especialistas para hacer los estudios del caso, y en función de eso se responde si sí procede la indemnización o no procede. Obviamente puede haber aceptación de los afectados o puede haber inconformidad, aún en la hipótesis de que se acepte, porque no se acepta el monto de la indemnización, porque no se acepta si fue todo
o no lo que se reclamó, y en otros casos porque no es para nada procedente la indemnización. Entonces ahí intervienen factores complejos que hay que estar mediando, y así nos hemos visto como coadyuvantes con la empresa y con las comunidades para mediar en la solución de los conflictos. Alguien pretendidamente en algún momento nos quiso poner en el dilema de que con quién está el gobierno del Estado, o está con Pemex o está con los tabasqueños. Pues yo creo que eso es una falsa disyuntiva, ¿no? El gobierno del Estado, como todo gobierno responsable, tiene que estar del lado de la ley. Cuando la ley está del lado de las comunidades, habrá que exigirle a Pemex que ejecute la ley en función de las comunidades. Y cuando la ley esté del lado de Pemex, habrá que aplicar la ley en función de los derechos legítimos de la empresa. Pero obviamente no es nada más así la aplicación ciega de la ley, sino la sensibilidad social para resolver un problema de carácter social comunitario, que a veces se agrava por otro tipo de ingredientes que vienen a desembocar todos en la relación de las comunidades con Pemex. Por ejemplo, los problemas que derivan de los fenómenos hidrometeorológicos recurrentes, sí. Las inundaciones, que en algunos casos son producto de los fenómenos naturales, pero en otros casos han sido producto de las obras que se han hecho para que no haya inundaciones, por lo menos en Villahermosa, pero el problema se le pasa a otra parte del estado. Entonces esas consecuencias, digamos, no las genera Pemex, pero las consecuencias las paga Pemex porque es el con el que tratan cotidianamente. Particularmente Nacajuca ha sido un municipio muy afectado por las obras de carácter hidráulico y requiere toda una reconversión productiva, porque antes había una estación seca en el año en Nacajuca, que ahora a partir del 2010 que se hicieron los espigones ya no la hay, y por lo tanto ya no pueden dedicarse a la agricultura, a la ganadería una parte del año, sino que de plano tiene que ser la piscicultura, la camarinocultura, todo lo que tenga que ver con el manejo productivo del agua, y requiere una reconversión productiva muy de fondo para resolver ese problema, que en tanto se logra esa reconversión productiva, pues el reclamo se asocia con la operación de Pemex. Entonces Pemex es el pagano de estos reclamos y reivindicaciones que son originados por otros hechos relacionados con la realidad tabasqueña. Qué belleza escuchar eso de la legalidad por encima de la política. De veras que eso es lo que en este Tabasco y nuestro México va necesitando. Gobernador, usted desde su campaña y desde el inicio de su gobierno ha estado planteando la oportunidad para Tabasco en este boom petrolero para su desarrollo y que su economía se vuelva sustentable independientemente de lo que tiene que ver con el sector petrolero, la agricultura, la ganadería, la naturaleza propia del Estado. ¿Qué estrategias ya hay y cuáles se están implementando? O sea, ¿cómo aterrizar esta idea? ¿Cómo se está aterrizando en este sentido desde su gobierno? Bueno, desde el auge petrolero de los años 70, cuando llegamos a ser el primer productor nacional de hidrocarburos, con los campos de Reforma, Chiapas, Samaria, Tabasco, y todavía no se desarrollaba Cantarell, porque después nos desplazó Campeche, en tanto que a Campeche se le cargan las aguas territoriales del Golfo de México y es particularmente de la sonda de Campeche. Se dijo, y vamos a sembrar el petróleo. Y lo que se quería decir con esa expresión, que se ha usado en varias partes del mundo, era que los ingresos derivados de la explotación petrolera iban a servir para apoyar el sector agropecuario, el campo, en una palabra. Lamentablemente esto no se hizo y hoy nuestro campo tiene problemas, no solo por la falta de inversiones, evidentemente, que en todo caso puede ser más que una causa, una consecuencia,
sino por un complejo número de causas que van desde problemas de tratado de libre comercio, problemas de enfermedades vegetales, que si el amarillamiento letal, que si la moniliasis, que la cicatoca del plátano, que tienen que ver con problemas de precios internacionales, de dificultades de comercialización, de incapacidad de gestión empresarial. Muchas veces se puso a un dirigente productivo y no a un empresario al frente de una empresa agroindustrial. Tiene que ver con la manipulación y la corrupción de algunas organizaciones de productores, el clientelismo electoral de poner a algunas organizaciones a producir votos y no alimentos, con muchas causas. No se puede decir esto se debió a una sola razón, pero veamos lo que le ha pasado a nuestra ganadería, a nuestra industria lechera, a nuestra cacao, a nuestra copra, a nuestros cítricos. Hay buenas noticias y empieza a haber propósitos de recuperación en algunos de estos productos, y hay buenas noticias, por decir algo, la expansión de la palma de aceite, el desarrollo de plantaciones forestales. Ya se está construyendo la primera planta, quizá más avanzada en México, de productos que le llaman de mediana densidad forestal, MDF, y que en Huemanguillo, con una inversión de $200 millones, que tienden a desarrollar nuestra economía no petrolera, que es la que finalmente debiera ser nuestra apuesta. Incluso esta mala racha que trae el precio del crudo hoy nos debe servir para recordarnos que no va a haber petróleo para toda la vida eternamente. Yo lo he reiterado en muchas ocasiones. Vamos a dejar de tener petróleo por una de dos razones: o simple y sencillamente porque se agoten los yacimientos de un recurso natural no renovable, que nos los acabemos, o bien que no nos los lleguemos a acabar, pero cada vez será más difícil obtenerlo, más costoso, más complejo, más peligroso, y llegue un momento que se haga incosteable para el funcionamiento de la economía mundial el precio que podría alcanzar el hidrocarburo. También un precio disparado distorsiona toda la cadena productiva, y entonces la humanidad seguramente, como lo ha hecho a lo largo de su evolución en otros casos, va a buscar otras salidas con fuentes de energía renovables y más limpias que la de la fuente de los hidrocarburos, y en ese momento se ha desplazado el petróleo. Entonces tenemos que estar con esa conciencia de que hay que aprovechar la que pudiera ser nuestra última oportunidad vinculada al hidrocarburo, pero hay que aprovecharla justamente para que la otra economía, la no petrolera, se desarrolle y perdure, no nada más los servicios, porque los servicios giran en función de que hay una inversión petrolera. Necesitamos que haya una inversión agroindustrial, y en ese sentido lo que tenemos que lograr es que vía la parte de los recursos que maneja el sector público, que puede obtener por la actividad petrolera, y el impulso que la economía reciba, lleve a hacer inversiones para el desarrollo agroindustrial del Estado. Ese es fundamental para que no le apostemos todo a un solo producto. No tengamos, como dicen coloquialmente, los huevos en una sola canasta. Claro. ¿Cómo precisamente asegurar, y si no me corrige, son 2 años de recuperación, 2 años de consolidación y 2 años de crecimiento en el sexenio de Arturo Núñez Jiménez? ¿Cómo asegurar los 2 años de consolidación con un entorno económico adverso, con los precios internacionales del crudo a la baja, bueno, o el crudo mexicano que se medio mantiene, pero cómo hacerlo porque dependemos en gran medida de los recursos? Ayer nos decía nuestro director, pero no en gran medida dependemos del presupuesto. Es un mito el hecho de que el presupuesto sea tan grande, ¿no? Sí, me decían que la parte de que los ingresos petroleros en los ingresos federales es
todo el mundo tiene la idea que es como el 90%, y no es eso. O sea, que Mucho realmente menos. es mucho menor y que México tiene otras fuentes de ingresos, ¿no? Y que la adversidad se vendría a sentir en 2016, no necesariamente en este año. Bueno, efectivamente, la consolidación justamente tiene que ver con el hecho de que logremos consolidar el saneamiento de las finanzas públicas. Hemos pasado la etapa más crítica y yo aquí he hecho un reconocimiento al trabajo en el que mucho nos ayudó como un profesional de las finanzas, Víctor Lamolle, que lamento mucho su decisión, pero razones de orden personal y familiar que me esgrimió y que finalmente pues tendría yo que entenderlas y aceptarlas, lo llevaron a renunciar, pero evidentemente con el nuevo secretario de Planeación y Finanzas, Amer Ramos, lo he instruido para continuar con disciplina en las finanzas públicas. Esa es la condición necesaria, que no se nos salgan de cauce el manejo ordenado del ingreso, del gasto, del endeudamiento. Tenemos márgenes de maniobra, gracias a que nos hemos conducido de manera responsable. En 2 años no hemos agregado un peso de deuda. Y la deuda per se no es mala, todo depende del tipo de proyectos a los que se canalice y que puedan responder en los términos establecidos por la Constitución, que sean autofinanciables, que el proyecto en el que se vayan a invertir los recursos de empréstitos generen ingresos que lo paguen. En ese sentido hay un uso responsable de la capacidad de endeudamiento y tenemos, comparado con el grueso de las entidades federativas, un enorme margen de endeudamiento. Ahí debo decir que la deuda bancaria, claro, creció mucho en el sexenio pasado respecto del antepasado, y en ese sentido traemos la imagen de que es muy grande el endeudamiento, pero en realidad anda alrededor de los 7,000 millones de pesos y compromete el 22% de nuestras participaciones. Hay entidades federativas que tienen comprometido el 150% de sus participaciones. No estoy proclamando llegar a esos extremos de endeudamiento, pero la primera condición es disciplina en las finanzas públicas y que vayan redituando y dando resultados los otros proyectos que nos van a aportar recursos. Muy bien. Entonces sí hay forma de hacerlo. Sí. Bueno, en esta reforma energética también hay, no nada más es Pemex, sino también tocaba hace rato CFE. ¿Qué pasa con CFE y Tabasco en esa relación que siempre hemos traído complicadona, gobernador? Bueno, en primer lugar, desde el inicio de mi mandato yo inicié conversaciones con Comisión Federal de Electricidad para contribuir a resolver el problema de la deuda histórico derivado de la llamada resistencia civil. Partí de 2 premisas que dejé claro ante Comisión Federal de Electricidad. Número 1, el deudor no es el gobierno del Estado. No se trataría de trasladar la deuda de los particulares al Estado, gobierno, porque no tenemos la capacidad, y habría alguien que pretendía hacer eso, ¿no? Es decir, ahora que pague el Estado. Nosotros no somos los consumidores. Y 2, tampoco actuaba yo en representación de los deudores, porque ya se hizo un intento de arreglo en el sexenio pasado. Sí, hubo un entendimiento entre el CFE y el gobierno del Estado, pero desembocó en un adeudo, pues que ya anda, a mí cada mes CFE me manda mi oficio de cobro y yo se lo turno a finanzas, porque se quedó un adeudo de 800 millones, creo que ya anda en 900, por los intereses, etcétera, sin que por lo demás los deudores se dieran por aludidos en la solución de su problema. Entonces, por eso es inconveniente advertir que el gobierno del Estado no representa a los deudores. El gobierno del Estado coadyuva con la Comisión Federal de Electricidad. Se trata de apoyarlos a ellos en el cobro de una cartera vencida
y de reanudar el servicio de la mejor manera, porque de alguna forma, pues ante tantos años de adeudo, pues hay evidentemente deficiencias en la prestación del servicio. El otro esquema de que Comisión Federal de Electricidad va a cobrar el adeudo, lo cierto es que el adeudo es impagable para muchos de los deudores. Sí, se ha acumulado, es lo malo, que no hay como desaturar. Se han acumulado cantidades que muchos deudores nunca han visto juntos en su vida y probablemente nunca verán. Hay un elemento objetivo, no están en condiciones de pagar, y si es impagable para los deudores, pues es incobrable para el acreedor, por más que lo haya intentado, tanto en términos sociales como en términos individuales. No se ha logrado abatir el adeudo. Además opera la legislación civil de que cierto tipo de deudas precluyen a determinado tiempo si no hay evidencias de que se hayan hecho acciones para cobrar, y hay problemas que se han acumulado, como las comunidades no dejan que Pemex acceda, pues ya ni miden la luz, esa base de estimación. Ya los medidores no funcionan, entonces pues la gente más se resiste a pagar en virtud de que no necesariamente hay una medición precisa de su consumo. Entonces hemos venido platicando de una solución que atienda los reclamos que se escuchan en términos de orden político, borrón y cuenta nueva y tarifa preferencial. En el caso de borrón y cuenta nueva hemos avanzado reconociendo la CFE que no está en condiciones reales de cobrar mucho de ese adeudo. Claro. Y la tarifa preferencial fue un compromiso que asumió con los tabasqueños, y no solo con los tabasqueños, con los mexicanos, claro, el presidente Peña Nieto. Debo decir que lo condicionó a dos reformas, a la energética y a la fiscal, que las dos ya ocurrieron. Entonces, por eso ahora se ha anunciado de que las tarifas eléctricas este año empezarán a bajar. Y eso ha sido, ahora incluso se ha agregado el reclamo de los ayuntamientos de que la tarifa eléctrica está creciendo y les distorsiona totalmente el presupuesto y no están en condiciones de pagar. También mediamos para que hubiera un arreglo, una tregua, y pudieran empezar a pagar a partir de 2015 su consumo del año más el adeudo. Lo que pasa es que 2014 fue un año muy difícil. Se nos siguieron cayendo las participaciones por el cambio de reglas de distribución y se nos van a seguir cayendo. Estamos en el 3%, veníamos de estar en el 5.35%. Todos estos años se ha venido cayendo por el cambio de regla y el año pasado se agudizó la caída. Y por si fuera poco, como dicen los clásicos, ya éramos muchos y parió la abuela, o llovió sobre mojado, Hacienda nos da anticipos de las participaciones con cargo al presupuesto, pero al final del año hace un ajuste, claro, para decir, te di tanto, y la realidad se comportó de esta manera. Conforme a la realidad te di lo correcto, ni me debes ni te debo, te di de más, te tengo que descontar este año, o te di de menos y te tengo que pagar este año. Bueno, pues el año pasado resultó que comparado con 2013 nos dio de más, entonces nos descontó en 2014 y le descuenta el gobierno del estado y nosotros le descontamos a los municipios y evidentemente se les hizo una crisis grave en sus presupuestos. ¿Por qué nos dio de más? Porque el cálculo que se había hecho en el presupuesto de 2012 para 2013, por ejemplo, en materia de crecimiento del Producto Interno Bruto no se concretó, estuvo por debajo, entonces la recaudación estuvo por debajo, entonces las participaciones están por debajo y viene la cadena. En ese sentido, se vino a adicionar la crisis
de los ayuntamientos derivado de estos descuentos de ajustes a la baja hechos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que no solo fue para Tabasco, evidentemente, fue para todos los estados, que estaban en esa situación, porque había algunos a los que les había dado de menos, ¿no? Había otros a los que les había dado de más, que era nuestro caso. Y el aumento de la tarifa. Entonces, dejamos en suspenso la negociación porque hemos convenido en que mientras estamos en negociación hay una tregua de cobros y lo tengo que retomar en estos días con la Comisión Federal de Electricidad. Por lo que se refiere a inversiones, nosotros estamos participando otra vez en la idea de cambiar la modalidad de relación con Pemex, no solo de donador y de indemnizador a cliente, que haya proveeduría para Pemex, y a socio, que fue el otro elemento que no mencioné, y que estamos concretando con el tercer tren, así le llaman en la jerga técnica, de generación de energía eléctrica con gas natural en el complejo petroquímico de Nuevo Pemex. Ahí ya hay 2 trenes de cogeneración eléctrica que han estado destinados fundamentalmente a abastecer fluido eléctrico para las necesidades de las instalaciones petroleras. Ahora este tercer tren, y además se va a hacer un tren adicional en Cactus, Baladito en Chiapas, en donde entiendo participa el Grupo Carso, o uno de sus vertientes del Grupo Carso, para generar energía a partir de gas mucho más barata que la que genera la Comisión Federal de Electricidad, y ahí podríamos participar como socios, y al participar como socios tendríamos derecho a autoconsumo para nuestras propias instalaciones eléctricas y quizá para venderle más barato a los ayuntamientos para el servicio de alumbrado eléctrico. Claro. Entonces esto puede en 2 o 3 años, cuando esté listas estas instalaciones, ayudar a reducir el gasto eléctrico por parte del gobierno estatal y los gobiernos municipales. Y está previsto también que, esto me lo confirmó el propio presidente Peña Nieto cuando conversé con él el problema de la crisis de las finanzas del Estado, que él me dijo conocer bien y entender el problema, porque él era gobernador del Estado de México cuando se cambiaron las reglas de cuánto aportas a cuántos habitantes tienes, y el Estado de México que él gobernaba fue el gran ganón, porque claro, es el estado más poblado de la República. Entonces, ahí fue donde le dio instrucciones al secretario Videgaray para apoyarnos, y estamos terminando de redondear también esa negociación, para compensar la caída en las participaciones fiscales de Tabasco, que tendrían que ver también con nuestra consolidación, sí, claro. Comentando lo que preguntaba hace un momento Gabriel, pero es que Tabasco está crucificado de ductos y de gasoductos y de oleoductos, y no tiene gas natural más para su desarrollo industrial. Sí, vemos la cuenca de Macuspana, que ha sido la número 1 productora de gas por muchos años, abastece de gas al desarrollo industrial de muchas entidades federativas del centro y norte de la República, y en Tabasco no hay atractivo de gas barato para propiciar la localización de empresas industriales. Entonces la idea es que haya gas natural para Tabasco, y se está trabajando en ese sentido. Ojalá, sería una estupenda noticia. Lilian. Pues yo creo que muchas gracias por la visita, por la plática, ¿no, Manuel? Sí, gracias, gobernador, por venir, por darnos un poco o aclararnos qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar realmente con Tabasco, que es la preocupación, yo creo, de todo el mundo, de todo el estado, de toda la gente, el sentir de que si es real que viene el boom, si no va a pasar, si cómo va a ser la relación entre el gobierno, entre los tabasqueños, entre la gente que está viniendo de fuera, los extranjeros, cómo va a ser toda esa convivencia y ese desarrollo para el estado de Tabasco.
Pues en mi profesión, que es la economía, y ya lo he mencionado también en alguna ocasión, en la historia de las crisis financieras se menciona que la primera crisis financiera de la historia de la humanidad se dio en Holanda por el tulipán. Resulta ser que el tulipán fue adquiriendo un precio muy atractivo y toda la economía holandesa se volcó al tulipán y le apostaron al tulipán hasta que vino la especulación con el precio, se derrumbó y tuvieron una crisis terrible que se derramó e impactó otros países con los que comercializaba Holanda, y está registrado como la primera crisis financiera ya por el siglo XVII, XVIII. Y se habla pues de el síndrome de la enfermedad holandesa, dicen los historiadores de las crisis financieras, refiriéndose cuando una economía le apuesta demasiado a un solo producto. Vamos, cuando se ponen los huevos en un solo canasto. Y yo creo que en Tabasco nos ha ocurrido en general en el país, en particular en Tabasco, que le hemos apostado demasiado al petróleo. Sí. Obviamente hay que aprovechar la oportunidad. Pero para subirnos ya al desarrollo. Pero no olvidar pero poner las barbas a remojar de que ahí está cayendo el precio por especulación, si ustedes quieren, en este momento, por el juego del mercado y de los intereses políticos, y que si Rusia y Ucrania. Y los grandes países, ¿no? Que ahí estamos nosotros nada más esperando. Gracias. Pero esencialmente, tenerlo muy presente. Hay que aprovechar el auge petrolero. Hay que aprovechar lo mejor este tercer auge petrolero, que el de los años 50 y el de los años 70, sin lugar a dudas. Pero no le apostemos solo al petróleo. Yo creo que esa tendría que ser una conclusión. Tendría que ser la palanca para otra vez diversificar la economía. En eso está la clave, y no depender de un solo producto. Ay, que todos nos pongamos las pilas, ¿no? Ya cambiar esa mentalidad. Gracias, gobernador.